Bienvenidos y bienvenidas a Ex Profesor, el podcast donde Miguel, el mismo que te está hablando, es un maestro que se encuentra en plena reflexión sobre su futuro. Aquí cuestiona no solo su carrera y su labor en las aulas, sino también las decisiones de docentes que, como él, se han planteado dar un giro a su vida profesional. En cada episodio conoceremos historias de diferentes educadores que comparten algo en común. Son personas que están pensando o que ya han decidido saltar del aula y reinventarse. Y ahora, dime tú, ¿te atreves a cuestionarlo todo en relación a tu puesto docente? Si has contestado que sí, sé bienvenido o bienvenida y acompáñame, porque este también es tu espacio. Hola a todos y a todas y gracias por estar ahí en este segundo episodio de Ex Profesor. Si estás aquí, es posible que alguna vez te hayas planteado dejar la enseñanza, o al menos lo hayas pensado en un mal día. No te preocupes, no eres la única persona en el mundo que se lo ha planteado. De hecho, en este episodio voy a hablarte de las razones por las que muchos docentes terminan quemados, frustrados o sintiendo que han llegado a un punto en el que necesitan un cambio. Algunas de esas razones las he vivido en primera persona, y otras son comunes a muchísimos compañeros y compañeras que comparten sus vivencias en las salas de profesores o en sesiones de terapia after work, de esas que son tan necesarias. Desde la falta de reconocimiento hasta la burocracia absurda, pasando por la presión de familias y equipos directivos, vamos a analizar qué es lo que hace que tantos profesionales acaben diciendo aquello de "hasta aquí hemos llegado". Si te sientes identificado o identificada con alguna de ellas, quédate. Y si crees que me he dejado alguna, cuéntamela en comentarios o redes, que estoy deseando conocerte y compartir. ¡Empecemos! En el top 10 tenemos la falta de reconocimiento. ¿Cuántas veces has escuchado eso de "anda que te quejarás con todas las vacaciones que tienes"? ¿Qué bien vives con tu sueldo fijo? Pero si solo das 5 clases al día y sales a las 2. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Seguro que no te caben en los dedos de las manos. Ser docente es una de las profesiones más infravaloradas. La sociedad ha por sentado que es nuestro deber hacer mucho más de lo que realmente nos corresponde. Se nos exige paciencia infinita, una vocación a prueba de bombas y un compromiso absoluto, pero a cambio, poco reconocimiento y muchos comentarios como los que he nombrado antes. Claro que las horas de preparación, correcciones, reuniones, formación, tutorías y preocupaciones fuera del aula, eso pocos o nadie lo ve. Pero bueno, ante esto, aunque es una losa permanente, ya nos ha entrenado lo suficiente para responder con el mismo cinismo con preguntas del tipo: bueno, ¿acaso tú no puedes estudiar magisterio para tener todos estos privilegios, entre comillas? ¿O es que a mí me han regalado la plaza en una tómbola? O eso, o armarte de paciencia para contarle lo que implica ser docente en realidad más allá de las vacaciones, el sueldo fijo y el horario que tenemos. Seguimos con la sensación de estancamiento en 9ª posición. La educación cambia, pero despacio, súper despacio. Muchos docentes sentimos que por más que intentemos innovar en las clases, las estructuras del sistema educativo nos lo ponen muy difícil. Los currículos cambian cada pocos años, pero la esencia sigue siendo la misma. Por un lado, la falta de recursos. Sé que no somos el único gremio con falta de recursos, pero es que, por poner un ejemplo, la falta de recursos humanos suficientes en todos los centros que he estado es real. Un no parar de sustituciones tardías que provocan inestabilidad en los grupos del colegio. Un número insuficiente de docentes que desencadena una ristra de horarios repletos para docentes a los que no les da tiempo más que de correr de una clase a otra y acabar la jornada exhaustos, por no haber tenido ni un solo minuto para ir al baño o para hacer una fotocopia. En fin, que no sigo porque podría dedicar el podcast a este punto únicamente. También tenemos el tema de las metodologías. O tenemos las anticuadas que chocan con la realidad actual, o las innovadoras, para la cual necesitamos los recursos que ya he comentado que nos faltan. ¿Por dónde tiramos? ¿Un 50-50? Al final nos perdemos en el camino y hacemos lo que mejor podemos nuestra labor, cogiendo un poquito de esta metodología de aquí, otro poco de esta otra, pero la sensación final, cuando lo piensas en frío, es la misma. ¿Qué estoy haciendo realmente? También tenemos, por supuesto, la falta de formación real en nuevas herramientas.
Si bien actualmente me encuentro en una fase de formación más o menos intensiva en nuevas tecnologías, robótica y demás, también sé de buena mano que es algo que durará 2 años. Al acabar esta formación, ¿cómo se va a mantener esto en los centros? ¿Cuál es la utilidad real que vamos a sacar de estas formaciones? ¿Los robots que recibamos este año estarán destinados a acumular polvo sin más una vez se acabe la formación? Si a todo esto le sumamos la falta de incentivos para el desarrollo profesional, es fácil caer en la monotonía y sentir, como hemos dicho anteriormente, que estamos en una fase de estancamiento. Subiendo al siguiente punto, el número 8, tenemos el mal ambiente entre compañeros. Me imagino que es un punto común a cualquier trabajo, supongo. En educación, el trabajo en equipo es clave, pero en muchos centros los claustros están divididos. Hay compañeras y compañeros increíbles, que te hacen la vida por supuesto más fácil, pero también están los que critican todo a puerta cerrada, pero no proponen soluciones, los que boicotean cualquier intento de cambio, los que crean un ambiente tóxico con favoritismos, grupos cerrados, envidias. Y bueno, para mí el top de todos son aquellos que no se actualizan ni se esfuerzan, pero juzgan a quienes sí lo hacen. Aquí me paro porque de verdad creo que es de lo más problemático que me he encontrado. Con respeto, acepto que tú no quieras ponerte al día, pero ¿no deberías respetar tú también mis ganas de cambiar y de innovar? Pues bueno, no todo el mundo lo ve así, porque claro, si él o ella destaca un poco, eso saca a relucir mis carencias. En fin, cuando sientes que tienes que lidiar no solo con el alumnado, sino también con un entorno laboral hostil, la idea de salir del sistema empieza a ser un poco más atractiva, ¿no? Y bueno, hablando aquí de compañeros y compañeras, pues bueno, el punto siguiente, evidentemente, son otros compañeros y compañeras que tienen otros cargos. Lo he llamado, en el punto número 7, los dueños del cortijo. Es decir, esos equipos directivos que ven el colegio o instituto como su reino particular. Estos que imponen su criterio sin escuchar al claustro, estos que favorecen a quienes les dicen lo que quieren oír, los que castigan con horarios o asignaciones incómodas a quienes cuestionan su autoridad. Así que, bueno, tenemos un poco aquí de todo. Particularmente, yo siento que he tenido suerte con mis equipos directivos en general. Cierto es que siempre hay aspectos que considero que se pueden hacer de otra manera. Pero realmente alucino, con historias de dueños del cortijo que cierran la puerta hasta la hora en punto para que no salga nadie, dejando a maestros encerrados en el centro educativo sin posibilidad de salida, y con el trabajo de la jornada o la preparación del día siguiente ya terminado. O hay otros que no sacan esa famosa hoja de firma, porque sí, hay centros en los que se firma a la entrada y a la salida hasta la hora en punto. O aquellos que obligan a hacer una serie de papeles extra, además de los que ya tenemos prescritos por la administración, que, según escucho en historias de docentes, no sirven para nada. Cuando el liderazgo es autoritario y no pedagógico, el ambiente de trabajo se enrarece y empiezan a nacer situaciones como las descritas en el punto anterior, ese mal rollo entre compañeros. Lo peor es que si te enfrentas a esta situación no hay muchas opciones, pues no puedes elegir a tu equipo directivo de un año para otro, ni puedes marcharte del colegio sin perder puntos. Pero bueno, ahí es cuestión ya de poner en la balanza lo que sientes y por supuesto tomar una decisión. El siguiente punto, número 6, es el exceso de burocracia. No basta con dar clase, hay que rellenar documentos, informes, programaciones, memorias. A veces da la sensación de que el objetivo no es enseñar, sino justificarlo todo con papel. Papel que acaba en la basura en muchas ocasiones. Menos mal que ya se admiten muchos de estos papeles en formato digital, porque de verdad, vaya despilfarro innecesario. Como digo, hay de todo. Documentos para justificar cada decisión pedagógica, reuniones eternas sin impacto real en el aula, evaluaciones en plataformas burocráticas que apenas se consultan. Todo esto consume tiempo y energía que podrían destinarse a lo realmente importante, la enseñanza. El tiempo que pierdo rellenando un papel que no le interesa a nadie podría dedicarlo a buscar o crear un recurso súper atractivo y pedagógico para mi alumnado. Pero ¿qué ocurre al final? Que muchos docentes optan por irse a la metodología más tradicional de abre el libro por la página 20, haz los ejercicios 1, 2 y 3, porque toda la energía se ha consumido en la elaboración de este papeleo absurdo. Hay otros que sacan tiempo debajo de las piedras para ser unos super maestros. Oye, que repito, que hay de todo, pero no se puede juzgar ni a unos ni a otros. Cada uno que justifique lo que hace y cómo lo hace ante el inspector de turno y a seguir adelante. Subimos al puesto número 5 con la sobrecarga mental y emocional. Y es que ser docente no es solo transmitir conocimientos, también implica gestionar conflictos entre estudiantes, atender al alumnado con dificultades emocionales, familiares o de aprendizaje, ser psicólogo sin serlo, porque el alumnado te confía sus problemas, o porque los intuyes bajo una marca en la piel, bajo un retraimiento repentino, bajo un rechazo a un contacto. Las tutorías con las familias también son en ocasiones verdaderas sesiones de terapia.
Y todo esto genera un desgaste emocional enorme. Muchas veces sales del colegio sintiéndote agotado no por las clases en sí, sino por todo lo que has absorbido emocionalmente. No sé cuántas veces he pensado, si yo fuera reponedor, oficinista, repartidor, qué sé yo, pero qué tranquilo estaría, al menos por esa parte, que el tema de los compañeros, los jefes, ya sé que es común a todos los trabajos y siempre depende de quién está a tu lado o por encima de ti. Pero de verdad, nuestro trabajo conlleva una carga mental y emocional brutal que no está en todas las profesiones. Y muy relacionado con este punto anterior de sobrecarga mental y emocional, llegamos al número 4, que es la sensación esta de que no puedes más, ¿no? Lo que podemos llamar también el burnout. Me refiero aquí a ese momento en el que la pasión por la enseñanza ya se convierte en un agotamiento constante. Cuando das más de lo que recibes, cuando sientes que no tienes margen para crecer, cuando la idea de seguir así 20 años más te da vértigo, cuando te toca ese grupo en el que tienes que sobrevivir un año porque se han alineado los astros, pero en tu contra, y te han tocado los 5 alumnos con necesidades, más los 4 que están sin diagnosticar, más el disruptivo, más la niña de altas capacidades. ¿Sigo? Es que no exagero, es que son realidades que se viven en muchos centros educativos. Por eso, amiga o amigo docente, te voy a recordar que salir del aula no siempre significa huir. A veces significa evolucionar y encontrar nuevas formas de aportar valor al mundo. Para eso estamos aquí, así que ánimo. Ya en el top 3 nos encontramos con la precariedad en muchos casos. Aunque ser funcionario es sinónimo de estabilidad, la realidad para muchos docentes es bien distinta. Hablamos por ejemplo, de interinos, encadenando contratos temporales sin saber dónde trabajarán el próximo curso o la próxima semana. He escuchado verdaderas historias de terror en las que una mamá de un bebé que no llegaba al año de vida era enviada de una provincia andaluza a otra que estaba a 5 horas y que no le quedaba otra opción más que irse al pueblo donde la habían destinado y dejar a su bebé por las mañanas con una vecina, porque no había guardería y porque su marido, por supuesto, no podía dejar su trabajo en su provincia de origen. Y es que o es eso o renuncias al sistema y te buscas la vida por otro lado. Y yo me pregunto, ¿pero en qué mundo vivimos en el que no se tienen en cuenta circunstancias personales reales que se pueden justificar? Esto, por un lado, los interinos. También tenemos el profesorado de concertada o de privada, de academias. Evidentemente estamos hablando aquí de instituciones con sueldos más bajos y condiciones, en muchas ocasiones, más exigentes. Al final, muchas de estas instituciones funcionan como empresas privadas y estás a merced de lo que te indique el jefe de turno. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Y por otro lado también tenemos la falta de movilidad. Una vez dentro del funcionariado, pedir un traslado es un proceso lento y complicado que hay que prever con mucho tiempo, acumular puntos sobre todo, y no siempre es fácil acumularlos. Todo esto genera incertidumbre y en muchos casos nos empuja a buscar alternativas fuera del aula. Ya casi llegando al final, en el punto número 2 tenemos la pérdida de autoridad. Seguro que has visto ese chiste gráfico en el que se compara la reacción de unos progenitores ante las notas suspensas que le entrega la tutora. Y hay una diferencia clara en la imagen, que son los años que han pasado entre una situación y otra. Pero la diferencia que provoca el chiste, la risa, aunque a los docentes nos haga poca gracia, es que la frase ¿pero qué notas son estas?, actualmente se dirigen a la maestra y no al alumno. El rol del docente ha cambiado muchísimo en los últimos años y aunque es positivo que ahora haya una educación más centrada en el bienestar del alumnado, también se han perdido ciertos límites. Algunas familias apoyan ciegamente a sus hijas e hijos sin escuchar al profesorado, olvidando que buscamos el mismo objetivo común, que es el desarrollo integral del menor. Las normas de convivencia, por otro lado, se han suavizado tanto que a veces los docentes nos quedamos sin herramientas para actuar ante situaciones de falta de respeto. Y por otro lado también tenemos las redes sociales, que han creado una cultura de exposición constante, donde cualquier situación puede acabar siendo grabada y sacada de contexto. Y es que cuando sientes que no tienes herramientas para hacer tu trabajo con seguridad y respeto, el desgaste es inevitable. Con esto evidentemente llegamos al top 1, al menos para mí, y bueno, tengo que matizar que para todos los que son maestros y maestras de primaria, infantil, quizá en la ESO, los primeros años, pero vamos, es el top número 1, creo que puede llevarnos de la mano a abandonar la carrera docente, y es que son las familias. En un principio le había titulado Las familias y un adjetivo más que calificativo, descalificativo, políticamente incorrecto, pero como quiero mantener un tono cordial en el podcast, pues lo he eliminado finalmente, pero realmente es que era un término con el que reflejaba claramente la idea y estoy seguro de que muchos compis de profesión podrían asentir y hasta sonreír al escucharlo, pero lo dejo para mi entorno más cercano y quizá lo comparta más adelante, nunca se sabe. Evidentemente este punto está íntimamente relacionado con el anterior, pero aquí ya no hablamos solamente de la pérdida de autoridad, sino que aquí tocamos otros palos. Y es que está claro que las familias juegan un papel clave en la educación.
pero no todas colaboran. Eso sí, hay de todo, ¿eh? Doy unas gracias enormes e infinitas a aquellas familias implicadas que trabajan junto con el profesorado que entiende que no somos el enemigo, que no hay enemigo de hecho, y que estamos para colaborar en la educación de sus hijos e hijas. Pero claro, luego nos encontramos con familias que delegan toda la educación en la escuela y luego exigen resultados milagrosos, porque las 5 horas que pasa el alumnado contigo tiene que servir para el resto del día, y para toda su vida, por supuesto. Y si bien es cierto que hay menores que pasan su día en el cole entre acogidas tempranas y actividades extraescolares, no es menos cierto que la educación depende de todos los agentes que se relacionan con ellos, empezando, como no, por la propia familia. También tenemos las familias que cuestionan cada decisión y convierten cualquier incidencia en una guerra personal. Son estas familias a las que tengo ganas, de veras, de invitarlas a pasar una semana en una clase para ver cómo se desenvuelven, cómo lo harían. Y de verdad, sin acritud, yo me pondría en una esquina a observar y a coger nota de lo que esta persona me comentara y luego discutiría con ella el porqué de tal o cual decisión. Estoy súper abierto a escuchar propuestas de mejora. Eso sí, lo que no acepto tan fácilmente son las situaciones en las que estas propuestas vienen del desconocimiento total y son expuestas como verdades absolutas sin haber vivido la realidad del aula concreta sobre la que se habla. En definitiva, el problema llega cuando los docentes tenemos que justificar continuamente nuestra labor, enfrentarnos a quejas desproporcionadas y en algunos casos recibir faltas de respeto directas. Al respecto, tengo una gran historia que contar de este mismo curso escolar que daría para todo un podcast, pero como no quiero alargar este que ya estamos terminando, me la dejo guardada en el tintero para alguna ocasión en la que tratemos historias que podríamos titular Familias versus docentes, por llamarlo de alguna manera. Tiempo al tiempo. Bueno, pues hasta aquí. Hemos dado un buen repaso a las 10 de las razones más habituales por las que los docentes nos planteamos dejar la profesión. Algunas son más evidentes, otras más sutiles, pero todas tienen algo en común. Todas generan un desgaste enorme. Claro que si varias de ellas te han hecho un clic o te han resonado, no significa que tengas que salir corriendo, pero sí que merece la pena preguntarse. Oye, ¿y yo estoy bien donde estoy? ¿Puedo cambiar algo dentro del sistema? ¿O ha llegado el momento de buscar otro camino? Huir no siempre es de cobardes, como dije antes. De hecho, hay que ser muy valiente para reconocer que no estás bien donde estás. Cada historia es diferente y no todos los docentes que se plantean dejar la enseñanza terminan haciéndolo. Pero lo importante es saber que hay opciones, que no estamos solos en esto y sobre todo que reinventarse es posible. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo con quien creas que pueda necesitar escucharlo. Y si quieres contar tu historia o proponer un tema para futuros episodios, búscame en Instagram bajo el nombre de Podcast Ex Professor, todo junto y con 2 S en Professor, y seguimos la conversación por allí. Nos escuchamos en el próximo episodio donde hablaremos de los bloqueos que nos frenan a la hora de dar este paso tan importante. Hasta la próxima y que tengas un muy bonito día.